Que empiece la función. Muchachos, miren el par de libros que me acabo de encontrar. A ver, profe. Un archivo fotográfico de la ciudad. Ah, no, es Ciudad de la memoria. este. Por eso. Ay, mira este mapa. Qué panorámica, ¿sí o no? Aquí queda el centro, Muy bonito. ¿cierto? ¿Esta qué iglesia es? Esa era la metropolitana, es la metropolitana. Muy bacán. Mira esto por acá. Pero por acá está como despoblado, ¿sí o no? Increíble. Increíble toda la historia que uno desconoce de su propia ciudad. Sí, eso sí es verdad. A ver, yo miro, ¿qué hay más fotos? Muchachos, la playa. Miren. Perdón. A ver, yo miro. En esta parte vivían mis abuelos. Tiroso. De verdad, una casa bellísima de 3 patios, súper bonita. Sí. ¿Vos has hablado con tu abuelo, Carlos? Claro, y además en la casa pues hay un registro fotográfico. Y era muy bonito. Vean, a mí me da mucha tristeza algo, profe. Que, por ejemplo, los viejos, ellos tal vez se acuerden de cómo era nuestra ciudad. Pero, por ejemplo, nosotros, ¿qué? Se nos va borrando la memoria. No. No, y lo peor de todo es que entonces cuando ellos se mueran, ¿qué? La historia se nos acaba. ¿Quién nos va a contar? Eso no debería ser así. La sociedad tiene que hacer algo para recuperar la memoria. Pero es imposible, muy difícil. Los constructores llegan, toman lo viejo, construyen sobre lo nuevo. Mira, Chucho, yo estoy de acuerdo con vos, pero de cierto modo también hay lugares que se han mejorado con la nueva arquitectura. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Pero me duele que edificios de 100, 200 años los tumben de un día para otro. Sí, que pesarse, eso es verdad. Sí, pero de alguna manera, mire que construir algo mejor sobre lo que ya está, sobre lo que se ha tumbado, es también preservar la memoria. Profe, pero ¿usted cree que pasa lo mismo con el cálculo? Yo creo que nosotros muchas veces ni siquiera sospechamos cómo se llegó al cálculo tal como lo conocemos hoy. Claro que el desarrollo de una ciudad y el desarrollo de una ciencia son completamente diferentes. Los hombres que deciden modernizar una ciudad deben tener en claro qué es lo que va a ocurrir más adelante. Claro, nadie podría comenzar a construir una avenida sin saber por dónde va a pasar. Podría decirse que el cálculo como lo conocemos hoy tiene unos 300 años. Pero todo empezó en el año 1700 a.C., cuando Amés, un sacerdote egipcio, escribió lo que conocemos hoy como el papiro del Rin. En ese papiro se presentan unos escritos de tipo aritmético y geométrico que le han servido a matemáticos posteriores. Profe, pero yo no sabía que fuera tan antiguo. Ese papiro todavía existe. Claro, está en el Museo Británico en Londres. ¿Y los griegos, profe, no fueron los primeros? Los griegos han sido cruciales en el desarrollo de la matemática que conocemos hoy. Miren, les muestro griegos de esa época. Euclides. Este es Euclides. Tan raro, profe, casi todos tenían las barbas como largas, ¿no es cierto? Pero eso fue 300 años antes de nuestra era. Este es Arquímedes, que vivió unos 75 años. Como en el año 287 y 212 antes de nuestra era. Aquí está Zenón, el de las famosas paradojas. Y este es Apolonio, que en el año 200 antes de Cristo hizo un tratado sobre las cónicas. Eso más adelante lo retomó Kepler en su tratado sobre el movimiento de los planetas. Pero ellos no fueron solos, también hubo otras culturas que estuvieron trabajando para que la matemática se desarrollara. Los egipcios, los chinos, los hindúes, habían muchos trabajando en lo mismo. Profe, pero sabe que hay algo que me intriga, y es que todas las citas son o demasiado antiguas o demasiado nuevas. Es como si hubiera un salto desde antes de Cristo hasta más o menos el siglo XV después de Cristo. O sea, ¿qué fue lo que pasó durante esa época que casi no se menciona sobre ella? Pues en realidad la famosa Edad Media no hizo aportes muy fundamentales a la matemática de ahora. Si nos ponemos a mirar, por ejemplo, los árabes, en ellos sí hubo buenos aportes. Este señor Mohamed Ben Musa al-Khwarizmi hizo un aporte fundamental. Escribió un tratado que se llama, si me acuerdo un poquito, Al-Haf o Al-Mugabala, algo así.
Es que es muy duro de pronunciar. En ese tratado se presentaban unos resultados de unas ecuaciones. Y a partir de ahí, pues eso sí fue retomado más adelante en nuestra historia. A propósito, las palabras que empiezan por al, como álgebra y algoritmo, son palabras de origen árabe. Ellas se deben al autor y al título del libro que escribió este personaje. Qué maravilla, profe. Ese par de palabras tan importantes hacen honor a un autor no occidental de la Edad Media. Me parece hasta irónico. A mí se me ocurre una pregunta, profe. ¿El mismo orden en que han ocurrido los desarrollos es el mismo orden en que se enseña el cálculo? Esa es una opción posible. Por ejemplo, este señor Toma Apóstol, un matemático, escribió un libro en 2 tomos. En esos 2 tomos él presentó primero el cálculo integral, porque a él le pareció que así se desarrolló históricamente. Él se dio cuenta que los griegos habían estudiado las áreas y los volúmenes de ciertas figuras geométricas. Pero otras personas consideran que es mucho más pedagógico hacer, por ejemplo, la parte diferencial primero y luego la parte integral. Profe, y después de los griegos y antes de Leibniz y Newton, ¿quiénes son importantes en la historia del cálculo? ¿Qué tal Galileo? Que murió en el año 1642, el mismo año en que Newton nació, una carrera de relevos. Galileo hizo unos desarrollos experimentales y teóricos sobre el movimiento en caída libre. Eso hoy en día es el soporte fundamental de los desarrollos que tenemos en cálculo. ¿Oíste, profe, esa película que hace rato la tenés ahí? Esta película es una película sobre el Medellín antiguo. Les muestro. Aquí esta parte. Ay, qué bonita. Pero lo que yo quería mostrarles es que la suma de imágenes estáticas son la base fundamental del movimiento en el cine. A propósito, hoy estamos invitados a un estudio de animación de un amigo. Y él nos quiere contar cómo es esto del movimiento en el cine. Bueno, empaten todo, organicen y nos vamos. Listo, profe. Vea, profe, me parece muy interesante eso de la fotografía, profe, al igual que lo del cine, pues, que permite como recopilar todos esos momentos históricos, digámoslo, de una ciudad, o de un momento en especial, pues. ¿A usted qué le parece el cine, profe? Pues a mí me gusta hace mucho tiempo, desde que mis abuelos me regalaron un objeto muy parecido a este. A mí me gusta el cine de ficción. Ay, no. A mí me gusta el de drama. Ellos me dijeron que este aparatito servía para encerrar este pájaro en esta jaula. Ay. ¿Cómo es? ¿Quieren ver cómo? Claro. Ya, tremenda ilusión óptica. Este se llama un taumatropo. Y la ilusión óptica se explica por algo que se llama la persistencia de la retina. ¿Qué les parece? Muy bacán. ¿Sabio su abuelo, profe? Pero a mí sí ¿Qué me le gusta, gusta, profe? Sí, a mí sí me gusta más que todo el cine francés. Tenemos curiosidad, Álvaro, de saber cómo el cine le da movimiento a las imágenes que se encuentran quietas. Tal vez tú conoces los planteamientos de Zenón. Él fue un filósofo y matemático griego que vivió en el año 450 a.C. y además fue estudiante de Parmenides de Lea en Grecia. Él propuso la siguiente paradoja de movimiento. En cualquier instante de tiempo, un objeto se encuentra en una posición específica del espacio. En ese mismo instante, otro objeto que es indistinguible no se puede diferenciar de él y está quieto con respecto a él. Y eso es válido para todo instante de tiempo. Y entonces concluía Zenón: si un objeto está siempre quieto, entonces no se encuentra en movimiento. Sí, en realidad el principio del movimiento en el cine es hacer que el ojo perciba una cantidad de objetos quietos en un momento determinado de tiempo. Si quieren, vamos a ver el proceso para que lo veamos más claramente. Vamos. Bueno, muchachos, como vemos, este es el primer proceso para crear la ilusión de movimiento en la animación.
Ella va dibujando cada uno de los cuadros totalmente independiente y va haciendo una secuencia entre cada uno de ellos. Después en el computador, más adelante lo vamos a ver, que al digitalizarlos los creamos como un todo y producimos la sensación de movimiento. Bueno, y después de ella terminar la secuencia, entonces los integramos en el computador, que les voy a mostrar más adelante. Acompáñenme. Aquí ya en el computador te llega el proceso de integrar cada uno de estos dibujos que hicimos independientes en la fase que ya les acabo de mostrar. Después de haberlos ya digitalizado y montado en el computador, él nos permite manipularlo uno a uno independiente y vemos cómo en grupo ya lo vemos en secuencia. O sea, aquí si le damos un preview podemos darnos cuenta que él va corriendo y va dando la sensación de movimiento. Uno a uno de los cuadros que estuvieron independientes se convierten en un todo y producen la sensación de movimiento. Por último se le pone el color y ¿Eso ya. es a cuánto por segundo? Son 24 cuadros por segundo para cine y 30 cuadros por segundo para televisión, para video. Pues y si no hubiera visto esta demostración, no hubiera dicho tantas barbaridades. Venga, vamos a la sala y seguimos hablando sobre esto. Aparentemente, las ideas paradójicas de Zenón no tienen nada que ver con el cálculo. Pero si queremos entender la naturaleza del movimiento y el cambio, entonces tenemos que aproximarnos y enunciar matemáticamente ideas como rapidez, cercanía, rata de cambio, cambio instantáneo, etc. Todo eso, como veremos más adelante, conduce a la necesidad de enunciar matemáticamente el concepto de infinito. En el cine, como ya nos explicó Álvaro, el movimiento de imágenes estáticas se logra con el concurso de fenómenos ópticos y psicológicos. En cálculo lo que queremos es tener modelos matemáticos que nos permitan formular las ideas de movimiento y cambio en un lenguaje tal que posteriormente nos puedan servir para resolver problemas, como por ejemplo, ¿cuál sería la altura a la que se puede elevar esta pelotica? O un problema tristemente muy importante en el desarrollo de las ciencias a través de los tiempos, ¿cómo producir armas más seguras y potentes? Pues profe, me da mucha pena, pero yo en un cálculo tan concreto como el de la pelota no veo la relación con el infinito. El infinito que interesa en problemas como este se refiere más a la noción de cercanía entre dos puntos. Lo podríamos escribir así: el límite cuando x tiende a A de f de x es igual a b. ¿Qué queremos decir cuando escribimos esto? Esta expresión contiene tal cantidad de significado que solamente fue posible formularla así hacia mediados del siglo XIX. Si uno entiende esta noción, puede decirse que entiende la naturaleza del cálculo. Pero no podemos caer en el error de creer que calcular límites es hacer manipulaciones algebraicas. Es necesario conocer la técnica, pero antes tenemos que desarrollar el concepto. Profe, si los griegos no conocían ese concepto de límite, entonces ¿cómo aclararon la conclusión de Zenón? Si un objeto está quieto en cada instante, entonces siempre está quieto. No, los griegos no fueron capaces de dar respuesta a ese problema ni a otros similares que plantearon los así llamados sofistas. Por supuesto que lo que quería Zenón no era indicar que la flecha estaba quieta en el aire. Lo que quería era presentar una crítica a la forma como los científicos de esta época presentaban un modelo de espacio-tiempo y la noción de movimiento. De hecho, el problema requiere de un entendimiento riguroso y de un desarrollo de las matemáticas que solamente se logró hasta el siglo XIX, con la introducción del concepto de serie. Pero eso será algo a lo que ustedes tendrán oportunidad más adelante en un curso posterior de cálculo. Álvaro, te agradecemos todas tus observaciones y la atención que nos has prestado en este curso. Sí, yo también aprendí mucho en esta clase y les aseguro que nunca voy a olvidar a Zenón de Elea, el discípulo de Parménides, ni siquiera en las animaciones. Ve, muy bonito. Ahí se ve el movimiento. Si
Cierto que la clase de ayer estuvo muy bacana. Muy didáctica. A mí me gustó. A mí me gustó mucho lo de Samantha, como elaboraba pues, las imágenes cuadro a cuadro, la secuencia, la secuencia de movimiento me pareció muy interesante. Vamos a concluir el tema de la historia del cálculo. Imagínense que Álvaro me mandó una animación donde él dice que está la idea central de nuestra visita al estudio. Miremos a ver qué nos mandó. Sí, ahí está. Los griegos nunca pudieron explicar satisfactoriamente el movimiento. A ver, entonces fue Newton quien aclaró todo, porque a mí siempre me enseñaron que él fue quien descubrió el cálculo. El paso central de las matemáticas que permitió superar este escollo fue el estudio de los patrones de movimiento continuo, que además eso tiene incluida la noción de infinito. A mediados del siglo XVII, Newton en Inglaterra y Leibniz en Alemania, vean, les muestro para que los conozcan, aunque entre ellos hubo mucha rivalidad y tuvieron conflictos, introdujeron el cálculo. Pero este Newton y este Leibniz introdujeron el cálculo tal como se conoce hoy. Sin el cálculo, la vida tal como la conocemos hoy sería completamente diferente. No habrían teléfonos, no habría carros, no habría tecnología. Mejor dicho, estaríamos completamente atrasados. Profe, pero ¿cuáles fueron exactamente los descubrimientos de esos matemáticos? Ellos identificaron la diferenciación y la integración como procesos inversos. A eso se le denominó el teorema fundamental del cálculo. Y además nos dotaron de unas reglas algebraicas para poder resolver integrales y derivadas. ¿Conocían entonces la idea del límite tal como la conocemos hoy? No, eso solo ocurrió en el siglo XIX con Cauchy en Francia y Weierstrass en Alemania. Es decir, casi 200 años después de la invención del cálculo, se llegó a la noción de límite. Eso removió todas las objeciones de tipo formal que aparecían en la época. Profe, pero en el tiempo intermedio ¿hubo o no avance del cálculo a pesar de la falta de rigor? Claro que hubo. Conozcamos otros dos personajes que trabajaron en ese tiempo intermedio. Este es Euler y este es Gauss, dos de los más grandes matemáticos que han existido en la época. Ellos aprovecharon todo lo que Newton les dejó, todo lo que Newton y Leibniz les dejaron como legado. Profe, y después de Weierstrass, ¿el cálculo ya se quedó hecho y es el mismo que estamos viendo en este momento? De ninguna manera. Incluso el mismo Weierstrass propuso unas funciones que en los últimos 30 años han cobrado mucha importancia. Son funciones continuas, pero que no son derivables en ningún punto. Además, por los mismos días de Weierstrass, vivió en Alemania otro matemático de apellido Riemann, que introdujo unas curvas continuas que son capaces de llenar superficies. Esas en la actualidad son de mucho estudio porque son la base de una teoría que produce unas curvas que se llaman fractales. Miren, les muestro una. Ese es un fractal. Pero esa es una historia que merece que le dediquemos más tiempo en otra oportunidad. ¿Alguno de ustedes quiere sacar una conclusión de la historia del cálculo y de lo que hemos estado trabajando? Bueno, me parece que el cálculo a través de la historia ha sido una tarea colectiva, a pesar de que sus autores, algunos han sido desconocidos o nacieron en épocas diferentes. Sin embargo, el cálculo es un universo con vida que sigue creciendo a la par con la humanidad. Muy buena conclusión. Sí, el desarrollo de la ciudad puede en algunos momentos desacertar y tener a veces muchos fracasos, pero el cálculo deja bases muy firmes para los matemáticos que suceden, para que estos sigan por caminos muy firmes. Muy bien. El teorema fundamental del cálculo, que en buena hora descubrieron Newton y Leibniz, es un ejemplo magistral de la enorme ganancia que se consigue cuando buscamos patrones más generales, abstractos y profundos. Si la búsqueda hubiera terminado solo con la presentación de reglas de diferenciación
o de integración sin encontrar en ellas su belleza y relación, entonces el cálculo y el desarrollo científico se habría retrasado, quién sabe por cuántos años.